La vida sin ti solo se soporta sin haberte conocido. Después, solo tú eres de verdad, todo lo demás son sucedáneos. Maniquíes a los que sonrío, a los que hablo o escucho, en apariencia, por no poder estar contigo, o a solas con tu recuerdo. Imagino, pues, sin remedio, desolado el mundo circundante por no ser tú quien los habita, que esos cuerpos, celestes, palpitantes o inanimados, son veredas al fin que a ti conducen y me entregan, en el acto, en el gesto, en el verbo y el contacto, a ti. Y es así como sobrevivo. En nuestra sección Hablamos de Letras de hoy vamos a conocer a un autor segoviano. Él es José Luis Torrego y viene a mostrarnos, a enseñarles su libro de poesía. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra sección Hablamos de Letras. Hola, buenas tardes, gracias. Y como siempre, esta entrevista la vamos a hacer en la librería Entre Libros, en este caso hoy desde José Zorrilla, y me va a ayudar en esta entrevista nuestro experto en libros, Rafael Verdejo. Rafael, ¿qué tal? Muy bien. Pues si os parece, empezamos con esta entrevista presentándole al público segoviano, José Luis, tu trabajo, tu libro de poesía. ¿Cómo surge este libro? Bueno, este libro me ha acompañado toda la vida. Lo he ido escribiendo según iba viviendo y nunca lo escribí pensando en voy a escribir un libro para publicarlo, ¿no? Llegó un momento en que yo le daba que esto no sabía que se iba a publicar y lo vi factible cuando un compañero publicó un libro. Entonces fui a hablar con el editor y le dije, yo podría enviarte. Y dice, sí, envíamelo. Y fue mucho más fácil de lo que pensaba, porque antes de una semana ya me había contestado, me había dicho, ¿cuándo puedes firmar? Dice, ¿puedes venir mañana a firmar para publicar? Sí, y me dijo, además vas a entrar en la colección Covarrubias, que es Vitruvio, que es una gran editorial, tiene dos colecciones. Tiene una que va en negro, que es la de los poetas ya más consagrados, incluso los clásicos. Tiene desde Rilke a Caballero Bonal, tiene la antología de Caballero Bonal, y luego tiene la Covarrubias para los nuevos poetas, ¿no? Y fue así. Y entonces todo ha ido genial. Me dijo, pero tienes que meterte en el círculo conocer a la gente que está publicando, porque él estaba sorprendido de que yo nunca me hubiera presentado ni a concursos, ni hubiera andado en los círculos de poesía, porque no sé, no le pegaba que un libro que estaba tan hecho fuera de alguien que nunca había estado metido en poesía, ¿no? ¿Qué supuso para ti dar este salto y tener esta buena aceptación de la primera obra? Pues la verdad es que estoy todavía con la emoción de las primeras veces, ¿no? Son muchas cosas. Decirte que se va a imprimir, la primera vez que tienes el libro en tus manos, bueno, primero están las pruebas de imprenta, luego el libro en tus manos, luego cuando la gente ya te empieza a decir del libro y te empieza a decir que le encanta. Ahora ha sido el primer libro vendido en la librería que me dijeron que lo habían vendido alguien lo había comprado el 5 de enero, supongo que para Reyes, alguien que no me conocía de nada, que vino, lo buscó en la estantería y se lo llevó. Entonces me he quedado de primeras veces, ¿no? Es muy... La historia de un autor que se decide a publicar sus relatos. ¿Qué cuentas en estas poesías? Bueno. Más bien, yo no cuento, me cuentan ellas, ¿no? Me cuentan ellas porque la mayoría se han escrito solas. Ellas se han querido escribir y yo las he ido poniendo ahí. Luego sí que es cierto que hay un trabajo, un poeta tiene que retocar un poco, pero la mayoría de ellas son cosas que has sentido y en ese momento era o las escribías o reventabas. Las escribías o reventabas. José Luis, lo que el otro día estuvimos comentando, sí, un poco cómo vencer la resistencia que hay por parte de muchos lectores hacia la poesía, ¿no? Un cierto miedo, una cierta prevención, como que consideran que la poesía quizás es inaccesible. ¿Qué podríamos decirles de tu libro que les anime a vencer ese miedo? Yo puedo decir lo que hasta ahora estoy viendo. La mayoría de la gente que está leyendo el libro te dicen que la poesía les echaba un poquito para atrás o que no son lectores habituales de poesía y te dicen que están encantados, que es que encuentran ahí ese poema que le quieren decir a alguien o que lo tienen marcado o hay bastantes anécdotas, ¿no? de una amiga que se lo quita a su madre y dice, se lo llevó mi madre y no me lo ha devuelto, y dice, quiero comprar otro para dárselo a mi madre que me devuelva el libro, ¿no? Y es gente pues que yo pienso que
que a la gente le gusta la poesía si la siente suya, es decir, si le recuerda cosas que ha vivido y si le emociona con emociones de reminiscencia, ¿no? Y hay ciertas veces que los libros de poesía, estando muy bien escritos, no apelan a la emoción de la gente, no apelan a vivencias, apelan más a orfebrería casi, ¿no? Y entonces, no es la poesía para el pueblo que decía Celaya, pero sí es una poesía para el pueblo, no en el sentido social, sino en el sentido de la emoción, ¿no? Para ti, José Luis, ¿qué es la poesía? Porque muchos autores hablan de la poesía pues como una terapia. Terapia. Ya te he dicho antes que muchos de ellos era o lo escribía o reventaba, ¿no? Hay uno que es descarnado, que es el de La verdad, que es una mirada al abismo y era o te caías y casi escribió el poema Te salva de caerte, ¿no? Pero la mayoría de ellos suelen ser como era la poesía siempre, es decir, cuando no puedes estar con la amada, no puedes tener a la amada, escribes dos poemas que lo sustituyen, ¿no? Esa era la poesía amatoria, como el libro es sobre todo de poesía amatoria, pues esa es la historia. Y como a todos nos ha pasado, como todos hemos sentido que no nos ha querido quien queremos o que la persona que queremos está lejos y estas cosas, a la gente le apelan muy fácilmente, sí. En ese sentido y siguiendo un poco esa línea de la que estabas hablando sobre el público a quien podemos destinar este libro de poesía. Pues mira, era muy curioso porque yo tenía unos 120 poemas en el manuscrito que mandé a la editorial y Pablo me dijo, está bien, pero es muy largo para un libro de poesía, tienes que reducirlo como a 60 o así. Al final han sido 80 y alguno. No, pero entonces empecé a trabajar, a ver cuáles dejaba, cuáles quitaba, cuidando la lección y cogí ciertos consejeros. Un amigo que lee mucho, pero es de los que dicen, es que a mí la poesía me echa para atrás. Cogí también un lector adolescente, adolescente universitario, también diferentes tipos. Un amigo también que es muy culto, que adora la poesía, que siempre me estaba diciendo esto se debería tocar, se debería retocar, porque para él Machado es el canon, y también pues como una mujer normal, una amiga que es una mujer normal. Como 4 tipos, y yo iba diciendo, no sé si quitar este, no sé si quitar este otro, y a veces, curiosamente, uno que yo había elegido para quitar, decían, había coincidencia en que, no, este no. Es que a veces tú dices, es que yo le veo menos técnico, menos no sé qué, desde el punto de vista, es que me lo van a tirar por decir que es... Y la gente decía, no, este no. Y ahí se han ido dejando. Y ha sido muy curioso porque por ejemplo, este que ha elegido Pablo, para poner la contraportada, este es de los últimos que estuvo a punto de quedarse fuera. Y me lo elige para la contraportada, ¿no? Entonces es como... Es muy curioso, porque luego cada uno tiene su poema favorito, ¿no? Entonces... Luego te quería comentar también, hay una presencia de Segovia en el libro, incluso explícita, ¿no? Claro, la llevas siempre, aunque te vayas a vivir a Madrid. Incluso los primeros poemas, un tanto de primeros amores, están unidos a Segovia, ¿no? Entonces el poema que se titula Segovia es una descripción de Segovia, pero a la vez es el primer amor que está reverberando mientras describes Segovia, ¿no? Y para ti cuando piensas en ese primer amor, pues piensas en esa luz de Segovia de verano, el verde de los árboles con el azul, ese ocre de las murallas viejas, o esas noches donde, ¿no? Que son esas oscuras pantallas de cielo que ponía ahí, ¿no? Y entonces, al recordar Segovia, estás recordando el primer amor, lo llevas. Y claro, Segovia, yo creo además Segovia, el haber crecido en Segovia y te empapas de cierta estética que luego pones un listón alto para que otras cosas te llenen, ¿no? Y entonces, solamente con pasar por Segovia, ya te da cierto sentido estético, ¿no? José Luis, hablamos de primeros amores, de desamores, de épocas que tienen mucho que ver con la adolescencia, con las etapas más tempranas de la vida. ¿Desde cuándo llevas escribiendo? Pues le comentaba antes que hay algún poema que es de la universidad, 19-20 años. Sí, entonces hay algunos sí que son bastante antiguos. ¿Cómo notas tú que has ido evolucionando en estos Yo creo que se nota, ¿no? Hay poemas que son como más sencillos, más inocentes, y precisamente hay gente que a esos le llegan más, ¿no? Porque aunque son menos técnicos, realmente son
entran como una flecha, ¿no? Son muy, muy agudos, no tienen gran orfebrería, es muy sencillo como la punta de una flecha, pero se les clava a la gente. Y luego hay otros que son realmente más... la misma emoción, pero contada de otra manera. Es decir, si lees Adiós es para el triste, tiene otra técnica. Tiene la misma emoción, pero se nota que lo ha escrito una persona ya mucho más madurada, ¿no? Con más experiencia, ¿no? Sí. Y luego otra cosa que a mí me ha llamado la atención también es la variedad, ¿no? Dentro de este libro podemos encontrar desde sonetos, una estructura absolutamente clásica, con su rima, su metro, hasta, bueno, Sí, otros conceptos mucho hay más breves. un decir al estilo castellano del 15, como Jorge Manrique. Sí, ¿tú crees que esto puede ayudar a que la gente, digamos, se aproxime con más familiaridad? Es decir, que puedan, por un lado, reconocer formas clásicas de la poesía y, por otro, ver que hay muchas formas de aproximarse a una misma expresión poética? Puede ser, puede ser. Sí, sí, porque es cierto que hay veces cuando uno coge a Góngora o a Quevedo y es todo verso y esas palabras tan retorcidas te tira para atrás. Y si uno coge un poeta más moderno, ya de a partir de los 70 y todo así, es todo tan digamos, en apariencia tan desordenado, ¿no? Que también puede tirar para atrás. No sé, yo no lo hice por poner variedad para ver si gustaba más. Es que los sentimientos nacieron así. Unos nacieron en verso libre y otros nacieron en soneto. Es decir, si lees el soneto Déjame, Déjame es un soneto, pero es descarnado igual que puede ser un poema de verso libre que parece que tiene más rienda suelta, ¿no? Entonces, es que sí es cierto que hay alguno que es más de juego. El decir cortesano, el estilo del 15, son como los decires cortesanos, ¿no? Que se escribían un poco en plan juego, pero es la excepción. Casi todo está escrito, yo lo digo en un poema, pero no está aquí, es ya para el siguiente libro. Son versos del corazón al corazón directos, ¿no? Y han nacido así y por eso yo creo que llegan tanto, porque han nacido así. El nexo de unión entre distintos estilos de distintas épocas, de distinta forma contada, es el amor, como decíamos al principio. Sí, sí, sí. Lo que tienen todos en común es eso, es que todos nacen de un sentimiento herido y amoroso, ¿no? Que tampoco es que des la espalda al mundo, ¿no? Hay un libro de Maray, la mujer justa, Sándor Márai, el húngaro, que dentro de la novela hay una página, un par de páginas donde habla de las grandes historias de amor de los amantes, ¿no? Diciendo que realmente son héroes de la talla de Alejandro o héroes de la talla de Napoleón, ¿no? Es gente que el vivir esas pasiones de esa forma tan profunda y tan desgarrada lleva a la esencia humana y, a esas cotas que lleva también la de la conquista militar, de grandes conquistas. Y yo pienso que es así, es decir, de las sensaciones más intensas que puede tener uno en la vida, cuando las piensas, por dolor, porque yo digo, esto está lleno de desgarros y de éxtasis, ¿no? Si piensas en ellas, casi todas van unidas a un sentimiento amoroso, casi todas. José Luis, hablábamos al principio de que para hacer esta selección de este primer libro, Levantas los párpados y amanece, partíamos de unos 120 poemas, nos hemos quedado con 85. ¿Qué pasa con el resto? ¿Y vas a seguir escribiendo? ¿Veremos libros similares? Sí. Hay algunos que al final los quité por temática, porque no eran tan amatorios. Y estamos, sí, ya hay otro medio camino. Hay otro medio camino, pero es cierto. Hay un amigo poeta, Rafael Soler, que dice que hay que darles tiempo. Y es verdad, yo creo que tienen que decantar, igual que cuando dejas algo en suspensión, tiene que decantar. Tienes que volver a mirar el poema una semana después, 2 semanas, un mes después, y le ves algo que dices, esto no era lo que yo quería. Y a veces tienes un poema que tienes una parte y sabes lo que quieres, pero no te sale. Y no tienes que ponerlo para acabarlo, y ya está, sino tienes que dejarle. Yo me ha pasado, de los nuevos que tengo para el próximo libro, tener un comienzo que lo quería y decir, ¿y ahora qué? Y 2 semanas después, de pronto te viene cómo acababa aquello. Te viene cómo acababa aquello, ¿no? Y entonces, sí, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. No es decir, y ahora voy a por el siguiente libro, sino que se trata de, yo creo que como este, ¿no? Que lo has escrito porque lo querías escribir, no pensando en que estabas escribiendo un libro y tenías que tener, como a veces, a ver si tengo 50 poemas para ya tener otro libro. Esa no es la manera, ¿no?
Rafael, como experto, cuéntanos qué acogida está teniendo este primer libro de José Luis en la librería. Bueno, de momento es tan reciente que apenas ha tenido acogida. De hecho, tenemos previsto una presentación. Bueno, primero se presentará en Madrid el día 8, Sí. En el Café Comercial, si no recuerdo mal. Sí, Café Comercial, que es donde presenta Vitruvio. Y luego aquí en la librería Entre Libros, en la calle Real, tendremos la presentación el día 15 de febrero. Entonces, suponemos que a partir de ese momento, siempre la presentación es un punto de inflexión a partir del cual el libro empieza a ser conocido, se empieza a hablar de él y es cuando empieza a tener más recorrido, ¿no? Nosotros, de hecho, bueno, aprovechamos aquí para presentarlo también al público y yo creo que, bueno, que funcionará por varios motivos. Primero, por eso, porque estamos haciendo un pequeño esfuerzo por nuestra parte de acercar la poesía a la gente, de darles a conocer nuevos poetas. También porque es un poeta de aquí, que, como decíamos antes, Segovia está presente en el libro de una manera explícita y otras que quizá nosotros no percibamos, pero sigue ahí, ¿no? Y pensamos que eso pues, hará que el libro tenga un interés especial para el público aquí en Segovia. Pues un libro que ya saben, nos hemos adelantado a su presentación desde aquí, desde nuestra sección Hablamos de Letras, desde la que desde luego, José Luis, te deseamos mucho éxito, no solo con este libro, sino con los que vengan después. Una cosita, porque la imagen de portada, la ilustración de la portada, la ha hecho un amigo, un compañero, y que fue alumno mío, y ahora está en el colegio conmigo de compañero, y citarle, ¿no? Ya que por agradecimiento, ¿no? Justo hice la portada que yo quería, que combinara lo clásico, es una Venus del 17 de Perugino, con un toque moderno tipo cómic, porque él hace cómic, y es la esencia del libro, es esa esencia que siempre ha habido, que bebe en Manrique, que bebe en Garcilaso, que pasa por Beque, que llega a Salinas es uno de mis favoritos, y que tiene esta visión que está colocada también en la vida moderna, que nos llega, que no queda apartada del lector de hoy día. Pues con esa imagen de portada y con ese resumen del autor nos vamos a quedar hoy y simplemente recordarles que volvemos la próxima semana con más Hablamos de Letras, aquí desde la librería Entre Libros. Cuando te vas de mi alma, queda solamente la mitad, abatida, taciturna, desangelada. La otra, la que confía y alcanza, la que es risa y esperanza, se va contigo.